Si hay una escena conmovedora en el libro del Génesis, el primero de la Biblia, podría ser muy bien la que nos narra la primera lectura de hoy. José, el que había sido traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, como veíamos ayer, se convierte en salvador de los mismos que lo habían desechado y en bienhechor magnánimo de los que lo insultaron y maltrataron. Pocas páginas en la Biblia entera, salvo las de la pasión del Señor Jesucristo, pueden mostrarnos tan perfectamente lo que significa amar, amar de verdad, amar hasta el fondo. Y es admirable no solo la exquisita ternura de José, su manera de querer y dejar ver su amor de hermano en lágrimas. No solo eso admira, sino especialmente el don que Dios le da de reconocer que había un plan detrás de todo aquello, como bien veíamos ayer. Este hombre maravilloso, verdadero adelanto de la caridad de la cual nos hablará el Evangelio, no se queda al nivel de las ofensas recibidas, sino que eleva su mente al plano de los designios divinos y reconoce que la voluntad de Dios mismo se estaba realizando por medio de las voluntades perversas y miopes de sus hermanos envidiosos. Por ello, su alma no es un pozo de amargura, sino un manantial de acción de gracias. No destila venganza, sino gozo. Si os acordáis, ayer hablábamos de esa venganza, santa venganza, que es responder al mal con el amor. La historia sapiencial de José es como una maravillosa figura, como una preciosa anticipación de la pasión de Jesucristo. El Antiguo Testamento nos va dando como el lenguaje para entender la suprema manifestación de Dios en la persona, en la obra y sobre todo en la pasión, en la muerte y en la gloriosa resurrección de Cristo. Así, si os fijáis, si analizamos la figura de José, nos damos cuenta de que es expulsado de la presencia de sus hermanos por odio y por envidia, como Cristo expulsado de la tierra de los vivos por envidia y por odio, vendido al país inicuo, al país idólatra, a Egipto, como Cristo sepultado en la tierra de los muertos, región de tinieblas. Y luego nos encontramos a los hermanos de José, que tienen que ir a esta tierra a suplicar provisiones que se han hecho escasas en su tierra de origen. Y así también nos encontramos a la humanidad, que después de arrojar a Cristo de la tierra de los vivos, de rechazarlo, cuando se asoma a los misterios de la muerte, necesita, implora, quizá a gritos, un poco de luz, un poco de comprensión para el misterio de una vida que sin ninguna esperanza se convierte solo en absurdo y se deshace en la nada. Y este diálogo que hoy nos ofrece la Sagrada Escritura, seleccionando algunos versículos de los capítulos 44 y 45 del Génesis, este diálogo, que sucede ya no en la presencia de la corte, sino en la intimidad de José y de sus hermanos, qué semejante nos resulta a las apariciones del resucitado, que suceden no en la espectacularidad del atrio del templo o en otro lugar público ante los judíos. No sucede en el pretorio junto a Pilato, como convenciéndolo a la fuerza de que eran inútiles sus cobardías y eran estériles sus demostraciones de poder. No se aparece Cristo resucitado en la casa de Anás o de Caifás para humillarlos y confundirlos, sino se aparece solo ante el rostro y el corazón arrepentido de sus apóstoles, que vienen a ser como estos hermanos de José. Y ante ellos les dice, con blandas palabras, para suscitar su conversión y su esperanza, más que para recriminarles nada. Les dice José, para bien, yo soy José, vuestro hermano, ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí. Para salvación me envió Dios delante de vosotros. Así también el resucitado, cuando se aparece a los apóstoles, lo que les dice es paz a vosotros, os traigo la paz. No llega a reclamar, no llega a recriminar, porque en realidad no llega a pedir que se le alarguen los días en esta tierra, aquel que ya goza del día de la eternidad. De manera que esta historia que conocemos desde nuestra infancia, esta historia de José, nos permite hacer toda una lectura de la Pascua de Cristo, nos permite descubrir cómo hasta las intenciones más perversas, hasta las más malignas, terribles, fratricidas, están, sin embargo, en las manos de Dios, bajo el poder de Dios. Y nos muestra cómo Dios sabe escribir con todas las tintas, no solo con el blanco de la inocencia o de la pureza, sino también con el negro de la traición, de la mentira y del odio. Recojamos entonces nuestro corazón al amparo de las alas divinas,
reconozcamos que Él y solo Él es el Señor y pidámosle esa luz que vence al mundo presente, esa luz que atraviesa la historia, que se llama la fe, para que también nosotros podamos bendecir a Dios. También cuando viene la tribulación, porque también ahí Él está realizando su plan y nada deja de estar en sus manos. Si volvemos la mirada al Evangelio del día, nos encontramos con el envío de los apóstoles y las recomendaciones que Jesús les ofrece. Pero una de las cosas que llama poderosamente la atención es la consigna que les da Jesús a sus apóstoles. Deben decir que el reino de Dios está cerca. Si estoy en condición de gran necesidad y viene alguien que de modo gratuito y generoso sana enfermedades, expulsa el poder de las tinieblas de mi vida, me comunica, me regala la buena noticia que es el Evangelio, ¿qué falta ahí al reino de Dios? ¿Por qué deben de decir el reino de Dios está cerca y no el reino de Dios ha llegado ya? ¿Qué es lo que falta? Falta, sobre todo, ver cómo responde el corazón. El Evangelio de San Mateo nos relata en ocasiones cómo muchas personas que recibieron curaciones del mismo Jesucristo, que vieron, presenciaron maravillas y exorcismos del mismo Cristo, cómo muchas de esas personas, aun viendo esto, no se convirtieron, no aceptaron, no acogieron a Cristo. Solo podemos decir que Dios reina cuando nuestro corazón se vuelve hacia Él. Mientras no llegue esa respuesta de fe y de obediencia, nosotros solo podremos decir que el reino de Dios está cerca. Y cerca porque solo Dios lo ha acercado. Solo podremos decir que el reino de Dios ha llegado a nosotros cuando respondemos con gratitud, fe y obediencia a su palabra. Y quede claro, eso comporta salir de uno mismo y ponerse en camino. No es solo un acto intelectual, sino de memoria, de entendimiento y de voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.